Ignoró las normas de seguridad hasta que el director general lo convirtió en ejemplo. Decía que las normas eran para gente que no sabía lo que hacía. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. La dirección se dio cuenta. También lo hizo el Departamento de Seguridad. Y también Luis Delgado, que llevaba trabajando en la planta más tiempo del que Jake llevaba fuera del instituto. Pero a Jake no le importaba. Tenía velocidad, tenía resultados y tenía reputación. Asegúrate de que esté funcionando a las 6, le decía el jefe de turno, sin levantar la vista de la tableta. Y Jake siempre lo hacía. Resolvía los problemas como una cuchilla caliente. Rápido, eficaz, temerario. Cables, interruptores, fusibles, válvulas. Bailaba entre ellos. Lo que otros resolvían con procedimientos, él lo arreglaba con instinto. Tenía manos con memoria. Y por eso empezó a creer que nadie le estaba vigilando realmente. En las hojas de registro se acumulaban las infracciones. 14 de marzo, escalera sin asegurar en el tanque 3. 22 de marzo, sin observador en carga suspendida. 27 de marzo, bloqueo eludido en la bomba B-17. Cada una venía acompañada de una advertencia, algunas verbales, otras escritas. Y cada vez Jake firmaba con un encogimiento de hombros. ¿Debería preocuparme?, preguntaba, medio riendo, al pasar por el mostrador de seguridad. Deberías estar al tanto, le respondía una de ellas, una mujer llamada Camille, que había visto más informes de lesiones que cumpleaños en ese lugar. Estar al tanto es mi segundo nombre, replicaba Jake. Camille no sonreía. También era el de Evan. Jake no respondió. Simplemente se marchó y la puerta se cerró con un silbido detrás de él. Más tarde ese mismo día, Luis lo encontró cambiando un relé sin que hubiera nadie más presente. Otra infracción. Nos lo estás poniendo difícil al resto, le dijo Luis con los brazos cruzados. Jake ni siquiera se giró. ¿Cómo es eso? Están endureciendo las auditorías, añadiendo cámaras. ¿Crees que es solo por ti? Creo que les gustan los resultados. Luis se acercó. Yo estaba aquí cuando el primer tipo perdió una mano en la línea de prensado. ¿Crees que no era rápido? ¿Crees que no sabía lo que hacía? Jake suspiró. Lo tengo controlado, Luis. Tienes que dejar de preocuparte. Tú tienes que empezar. Esa noche se envió un boletín a todos los departamentos. Informes de incidentes de seguridad que superan el umbral. El director general visitará la planta en persona. Se evaluarán los procedimientos de revisión disciplinaria. Luis lo leyó 2 veces. Luego dobló el papel y lo guardó en su casillero. Jake lo hojeó y lo tiró sobre la mesa del almuerzo. Solo otro ejecutivo que viene a estrechar manos y a repartir políticas que nadie lee. Nadie le respondió. La planta estaba cambiando e incluso Jake podía sentirlo. La energía habitual se había atenuado. Las conversaciones se acallaban cuando pasaban los gerentes. Los inspectores aparecían sin previo aviso. De repente, los registros de mantenimiento se revisaban línea por línea. Aún así, Jake siguió adelante. Seguía sin engancharse el arnés. Seguía llevando las gafas protectoras como un collar. Seguía inclinándose demasiado cerca de las cosas que zumbaban con la energía. Y las personas que antes lo miraban con admiración, ahora lo miraban con cautela. Pensaba que estaban celosos. Lo que no se daba cuenta era que el silencio no era envidia, era distancia, porque cuando cae el martillo, nadie quiere estar demasiado cerca. Ocurrió a las 4:13 de la madrugada de un miércoles, lo suficientemente tarde como para que nadie estuviera alerta y lo suficientemente temprano como para que nadie tuviera una excusa para no estarlo. Jake estaba de vuelta en el panel 7. Otra vez.
La misma caja de conexiones que había estabilizado 2 semanas antes, la que había quemado la placa trasera y disparado el transformador del suelo. Ingeniería seguía intentando averiguar por qué la carga seguía subiendo, pero Jake ya tenía su teoría. Es solo una conexión a tierra extraña, le dijo al chico nuevo que lo seguía. Los sensores son demasiado sensibles. Si lo reinicias con cuidado, funciona. El nuevo Logan no parecía convencido. El registro dice que hay que aislar el interruptor y bloquearlo. Jake asintió con la cabeza hacia el panel de interruptores. Sí, eso es lo que dice siempre el registro. Pero si hiciéramos eso cada vez, perderíamos la mitad del turno con el papeleo. ¿Quieres aprender cómo lo hacemos realmente? Logan dudó. Bueno, supongo. Jake sonrió con aire burlón. No supongas. Mira. Abrió el panel con una mano enguantada, apartó un enredo de cables y se inclinó hacia adentro. No llevaba protección contra arcos eléctricos. No había nadie en espera. Y no había espacio libre. Solo confianza y un voltímetro. El metal zumbaba suavemente. Jake tocó un cable con el terminal activo. Se oyó un crujido suave. Nada grave. Sonrió. ¿Ves? Es un fallo fantasma. Puedo conectarlo a tierra y luego saltar la línea de alimentación. No terminó la frase. Un destello azul brillante explotó desde el terminal, cortando el aire como un latigazo de rayos. Jake retrocedió y el voltímetro se le cayó de la mano. Las chispas llovieron sobre la rejilla. El panel chirrió con estática y calor antes de cerrarse de golpe. Las luces de todo el sector parpadearon una vez y luego se apagaron. Y con ellas todos los brazos automatizados, todas las unidades de procesamiento y todas las pantallas de diagnóstico de la planta. Durante 6 segundos completos, el único sonido en el sector 9 fue el gemido agonizante de las bobinas de alimentación. Entonces comenzaron las alarmas. Las luces rojas iluminaron las paredes. La energía de respaldo se activó, lo suficiente para activar los protocolos de emergencia. Las puertas se abrieron con un silbido. La ventilación se activó. En algún lugar, una sirena comenzó a sonar. Jake retrocedió tambaleándose, con el pecho jadeando. Tenía la manga izquierda chamuscada en el puño. El guante estaba medio derretido. Pero estaba vivo. Logan estaba pálido, paralizado. Eso podría haber. Lo sé, lo interrumpió Jake. Lo sé. No dijo nada más. Simplemente cogió el voltímetro, lo guardó en su kit y se marchó. Detrás de él, el panel echaba humo silenciosamente. Tardaron otras 4 horas en estabilizar el piso. El departamento de TI tuvo que reiniciar el sistema de monitoreo de la planta desde cero. Las instalaciones redirigieron las cargas de respaldo. Todos los técnicos que estaban de turno fueron llamados para realizar inspecciones y redactar informes del incidente. Jake no apareció en la sala de control. No hizo ninguna declaración, y cuando seguridad fue a buscarlo, ya se había marchado. Luis lo encontró más tarde ese mismo día, sentado en su camioneta, con el motor en marcha, mirando fijamente al volante. ¿Estás bien?, le preguntó Luis. Jake no respondió de inmediato. Luego dijo, sí, no fue nada grave, solo un pico. Luis negó con la cabeza. No, eso era la línea de advertencia. La próxima vez no será un pico, será un nombre en la pared. Jake siguió con la mirada fija al frente. ¿Me van a despedir? Luis no se inmutó. No, todavía no. ¿Y entonces qué? Irá más arriba, dijo Luis en voz baja. Este no se va a quedar en la planta. La gente ha perdido medio día de producción. Eso va a ir directamente a la dirección. Jake cerró los ojos. Solo me van a amonestar. Luis se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. ¿Sigues pensando que este sitio funciona gracias a la habilidad? No es así. Funciona gracias al riesgo. Y en cuanto te conviertes en un riesgo,
Golpeó el lateral de la camioneta. «Te despiden». Jake no dijo nada. Se quedó allí sentado, con el motor aún en marcha, viendo cómo el sol se arrastraba por las chimeneas. Lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que la directora general ya estaba de camino. El sub negro atravesó la puerta de seguridad sin reducir la velocidad. Mira Sato no esperó a que la presentaran. Salió al asfalto agrietado del patio principal de Voltrix Industries como si hubiera estado allí cientos de veces. No era así, pero caminaba como alguien que no necesitaba un recorrido para saber quién estaba haciendo su trabajo y quién no. Dos asistentes la seguían, uno con una carpeta y el otro ya hablando por teléfono. Los responsables de la planta bajaron apresuradamente las escaleras para recibirla. Nadie sabía exactamente por qué estaba allí, pero todos lo intuían. No era una visita amistosa. Dentro del edificio principal, los jefes de sector fueron sacados de sus reuniones. Se enviaron correos electrónicos con encabezados en rojo y negrita. SEO en las instalaciones. Revisión de cumplimiento activa. Cooperación total obligatoria. Mira se movía rápidamente por los pasillos, con la mirada atenta y la mente en marcha. Se fijó en los carteles de seguridad descoloridos, en el mapa de emergencia obsoleto, en las marcas cerca de un panel cerrado con llave que claramente había sido forzado demasiadas veces. Lo vio todo. En la sala de control, el director de operaciones, Malcolm Crane, carraspeó y trató de estabilizar su voz. «No la esperábamos hasta el próximo trimestre». Mira no sonrió. «Yo no esperaba un percance que nos ha costado cientos de miles en tiempo de inactividad». Crane trató de recuperarse. «La investigación sigue en curso, pero parece que se trata de un error técnico, nada sistémico». Mira se volvió hacia el responsable de seguridad que estaba a su lado. «¿Es eso cierto?» Camille se movió incómodo. «Es cierto que fue un error del técnico, pero no es la primera vez que esta persona ha burlado los bloqueos. Tenemos registros, auditorías. Es un patrón en realidad». «Un patrón», repitió Mira, con tono seco. «Buena palabra. ¿Y qué han hecho al respecto?» Camille dudó. «Medidas disciplinarias progresivas, advertencias verbales, informes documentados. Hemos seguido el protocolo». «¿Y el técnico?» Silencio. Entonces Malcolm dijo, «Es muy competente, rápido, conoce el sistema mejor que la mayoría. No queríamos». «No querían», le interrumpió Mira, volviéndose hacia él. «Y ahora aquí estoy yo». Su voz no estaba enfadada. Eso lo empeoraba. En la planta se había corrido la voz. La directora general estaba en el edificio. Todo el mundo se enderezó. Se abrocharon los arneses y se pusieron las gafas protectoras. Incluso Jake, que había vuelto a su turno, sentía la tensión presionándole como la electricidad estática antes de una tormenta. «¿Crees que ha venido por mí?», bromeó con Logan, tratando de parecer despreocupado. Logan no respondió. Al mediodía, Mira recorrió el sector 9. Habló poco. No era necesario. Los trabajadores se apartaban a su paso. Luis cruzó la mirada con ella una vez y luego asintió respetuosamente. Ella le devolvió el gesto. Jake la vio al otro lado de la sala, de pie junto a Malcolm y Camille. Al principio no la reconoció. Solo vio el traje elegante, la quietud, la forma en que los demás la rodeaban. Entonces lo comprendió. Ella no miró en su dirección. Intentó ocultar la incomodidad que le invadía el pecho. Intentó convencerse de que ella estaba allí por algo más importante. Pero entonces vio que Camille le entregaba una tableta y que la pantalla se iluminaba con un video. Imágenes de él, sin sonido, solo imágenes en movimiento. Jake saltando una barandilla de seguridad. Jake abriendo un panel eléctrico. Jake tirando un guante derretido a la basura como si nada. Se le hizo un nudo en el estómago. Mira dijo una sola palabra. «Para». El vídeo se congeló. Una imagen perfecta. Jake, agachado,
con una mano en un interruptor que no estaba autorizado a tocar, sin equipo de protección individual, sin bloqueo. ¿Quién está con él?, preguntó ella. Un nuevo empleado, Logan Park. ¿Quién autorizó que entrenara a alguien? Más silencio. Finalmente Malcolm dijo, nadie. No estaba aprobado. Mira volvió a mirar la pantalla. Ve a buscarlo, dijo. Ahora. Jake estaba a mitad de camino de la sala de descanso cuando dos supervisores lo encontraron. Jake Turner se detuvo. Sí, ven con nosotros. Sin explicaciones, sin advertencias. Solo esas palabras. Ven con nosotros. La sala estaba fría. No físicamente, Jake podía sentir el sudor entre los omóplatos, pero había algo en el aire que se sentía pesado, como si las propias paredes estuvieran prestando atención. Se sentó solo en el extremo más alejado de una estrecha mesa de conferencias. Frente a él, Camille, de seguridad, dos representantes de recursos humanos y alguien nuevo. Un hombre con traje gris y una placa en la que simplemente se leía cumplimiento corporativo. No estaban allí para charlar. Nadie le ofreció café, nadie sonrió. Una cámara parpadeaba silenciosamente en una esquina del techo. Jake se recostó en la silla con los brazos cruzados. Bueno, ¿de qué se trata? Camille no levantó la vista de su tableta. El hombre del traje gris respondió en su lugar. Ya sabes de qué se trata. Jake apretó la mandíbula. Ese panel no estaba en funcionamiento. Fue un fallo fantasma, una lectura falsa. He manejado casos así antes. Has manejado muchas cosas antes, respondió el hombre. Ese es precisamente el problema. Camille tocó la pantalla. No estamos aquí solo por esta semana. Estamos aquí porque este incidente es la 10ª infracción documentada relacionada con tu tarjeta de identificación en menos de 6 meses. Jake soltó una risa ahogada. Estás bromeando. La mitad de esos informes son exagerados. Camille levantó la vista. Sus ojos estaban tranquilos, pero su voz era más fría que la habitación. Eludiste un bloqueo. Trabajaste solo en una zona restringida. Formaste a un empleado no cualificado sin autorización. Y lo hiciste todo ignorando todas las normas de seguridad escritas para proteger la vida de las personas. La representante de RR, HH, una mujer de voz suave y ojos cansados, carraspeó. Jake, estamos llevando a cabo una investigación interna de cumplimiento y según el protocolo, se le someterá a una revisión administrativa. Jake los miró fijamente. ¿Me están suspendiendo? No, dijo Camille. Se le está investigando. Una vez que se complete la investigación, se decidirá si sigue empleado. ¿Basándose en qué?, preguntó. ¿En unas imágenes de cámara y unos cuantos correos electrónicos enfadados? El hombre de traje gris no se inmutó. Tenemos videos de 5 incidentes distintos, testimonios de supervisores, 3 informes de compañeros y una pérdida de producción de casi $500,000 relacionada con tus acciones de la semana pasada. Jake abrió la boca para discutir, pero se detuvo, porque las imágenes eran reales. Él mismo las había visto, esa imagen fija en la pantalla de la tableta, su cuerpo congelado en pleno movimiento, la mano sobre un panel activo, Logan de pie justo fuera del encuadre. Un momento perfecto de arrogancia, capturado para siempre. ¿Puedo decir algo?, preguntó. Camila asintió. Nunca he hecho daño a nadie, dijo Jake. Ni una sola vez. Sí, soy rápido. Sí, me salto las normas, pero consigo resultados. Termino trabajos que otros no se atreven a empezar. Ustedes ven infracciones, pero nadie habla de mi rendimiento, ni de los plazos que he cumplido, ni de las veces que he arreglado algo que nadie más podía arreglar. La sala permaneció en silencio. Entonces Camille dijo en voz baja, Jake, no se trata de si tienes talento. Sabemos que eres bueno en tu trabajo. Eso es lo que lo hace peor. ¿Peor?
Tú lo sabías mejor, tenías la experiencia, y aún así actuaste como si fueras la excepción. El hombre de gris cruzó las manos. No se trata solo de normas, se trata de cultura, y la tuya ha contagiado a toda la planta. Jake bajó la vista hacia la mesa. Cultura. Recordó a los chicos riéndose en la sala de descanso. La forma en que Logan lo había admirado. La forma en que Luis lo había mirado como si no existiera. No se trataba de un solo error, se trataba de todos ellos, cada vez que había elegido la rapidez por encima del procedimiento. Cada mirada que lo había observado y había tomado nota mentalmente. Si él puede salirse con la suya, quizá yo también pueda. De repente sintió náuseas. El representante de RR, HH, deslizó una carpeta por la mesa. A partir de mañana deberá presentarse ante un oficial de reasignación. Será retirado de la planta mientras continúa la investigación. Se restringirá su acceso. Se suspenderán sus permisos. ¿Qué pasará ahora?, preguntó en voz baja. Camille lo miró a los ojos. Eso ya no depende de nosotros. Y por primera vez en su vida en Voltrix Industries, Jake Turner comprendió lo que significaba ser impotente. Las sillas del atrio principal nunca habían estado todas ocupadas, hasta ese día. Lo llamaron Asamblea de Seguridad para toda la planta. Pero todos sabían que no se trataba solo de seguridad. La tensión en el aire decía más que cualquier correo electrónico. Las conversaciones se acallaban en cuanto pasaban los directivos. Los teléfonos se quedaban en los bolsillos. Nadie se atrevía a llegar tarde. Jake se quedó atrás, escondido detrás de una viga de acero, tratando de desaparecer en la pared. Le habían quitado el acceso a su sector en su tarjeta de identificación de Voltrix y la habían sustituido por una pegatina rosa que decía «Restringido, reasignado». Podía sentir las miradas. Algunos compañeros de trabajo le saludaban con rigidez. Otros ni siquiera le prestaban atención. En el centro de la sala se había instalado un pequeño escenario. No había pancartas ni logotipos, solo un podio, una pantalla de proyección y un silencio tan denso que amortiguaba el zumbido de los ventiladores. Entonces entró el director general. Mira Sato no sonrió, no se presentó, simplemente se subió al estrado, dejó una carpeta y miró a la multitud. Sin guión, sin charla trivial. Hoy vamos a hablar de consecuencias, dijo, sin micrófono. No lo necesitaba. Su voz resonó con claridad en toda la sala. Hizo una pausa. Dejó que el silencio se prolongara. Esta planta opera con dos monedas, continuó. Velocidad y seguridad. Y últimamente, hemos estado gastando demasiado de la primera a costa de la segunda. Pulsó un mando a distancia. La pantalla detrás de ella se iluminó. Comenzó a reproducirse un video sin sonido. Imágenes de la planta de la fábrica, con fecha y hora. A Jake se le encogió el corazón. Allí estaba, en la pantalla, sin comentarios, solo imágenes. Jake subiendo a una plataforma sin arnés, Jake entrando en una zona activa sin un observador. Jake riendo mientras tiraba un par de guantes rotos a un cubo de basura. Jake haciendo señas a un nuevo empleado para que lo siguiera pasando por delante de una señal de advertencia. Las imágenes terminaron en un fotograma congelado. Jake arrodillado frente al panel 7, con cables expuestos chispeando a pocos centímetros de su rostro desprotegido. Un murmullo recorrió la sala. Jake sintió que le ardía el cuello. No podía moverse. Ni siquiera podía parpadear. Mira se volvió hacia el público. El hombre de estas imágenes no es un villano, dijo con calma. Es hábil, seguro de sí mismo, y hasta hace poco era de confianza. Hizo otra pausa. Dejó que la sala asimilara la información. Pero se convirtió en otra cosa, un símbolo, una señal para los demás de que las reglas se podían saltar, ignorar o romper, siempre y cuando se hiciera el trabajo. Nadie miraba a Jake ahora.
Mira cerró la carpeta que tenía delante. Voy a ser muy clara, esto no se trata solo de un técnico. Se trata de todos los supervisores que miraron para otro lado. De todos los jefes de equipo que dijeron, solo haz que funcione. De todos los compañeros de trabajo que se quedaron callados porque les daba vergüenza decir algo. Se inclinó hacia adelante. Si creéis que esto no os incumple, ya sois parte del problema. El silencio era aplastante. Mira se puso completamente erguida. No estaba enfadada, solo decidida. Dejadme que os diga lo que va a cambiar, dijo. Enumeró los cambios con claridad. Reciclaje obligatorio para todos los trabajadores de planta. Las auditorías de seguridad pasarán a estar directamente vinculadas a las evaluaciones de rendimiento de los equipos. Las infracciones se publicarán semanalmente, de forma pública, con los nombres ocultos solo una vez. Y una política de tolerancia cero para los reincidentes, independientemente de su antigüedad. Jake sabía que lo último iba dirigido a él. Mira se alejó del estrado. La rebeldía de una persona puede costar 100 vidas, dijo. Solo necesito dar ejemplo una vez. No mencionó el nombre de Jake. No hacía falta. Al salir, nadie aplaudió. La sala se vació lentamente, en grupos silenciosos. Jake no se movió hasta que casi todos se habían marchado. Cuando finalmente salió al pasillo, Luis lo esperaba cerca de la puerta. No dijo nada. Solo asintió con la cabeza una vez. No era un juicio. No era lástima. Solo reconocimiento. Jake bajó la mirada hacia las baldosas del suelo. El mismo suelo que solía ser suyo. Ahora apenas recordaba su nombre. La nueva oficina de Jake era un armario de suministros, sin ventanas, sin sillas con ruedas, solo un escritorio de metal, una luz parpadeante en el techo y una pila de carpetas de formación obsoletas que le llegaban hasta la mitad de la altura. El aire olía a papel seco y polvo frío. Se sentaba allí, solo, 5 días a la semana, revisando módulos de seguridad y registrando las infracciones cometidas por personas que ahora hacían el trabajo que a él no le permitían hacer. Lo peor no era el descenso de categoría, era el silencio. Ya nadie le hablaba. Se acabaron las bromas en el pasillo. Se acabaron los saludos de los demás técnicos. Se acabó el respeto. Lo que antes era admiración se había convertido en incomodidad. Algunos incluso evitaban mirarle a los ojos, como si su proximidad pudiera poner en peligro sus propias carreras. Jake había sido despojado de su identidad en Voltrix, y ahora todo lo que le quedaba era una tarjeta de identificación que le permitía entrar en el anexo de formación y la silenciosa certeza de que se había convertido en una señal de advertencia. Al principio, se resistió al cambio. Llegaba tarde. Veía a medias los videos de revisión de seguridad. Garabateaba notas sarcásticas en los márgenes. No corras con tijeras. Entendido. Comprueba 2 veces el bloqueo. Deberían haber añadido abraza a tu madre. Se dijo a sí mismo que no importaba, que era algo temporal, que Mira Sato había dejado claro su punto de vista y seguiría adelante. Incluso bromeó con uno de los conserjes, uno de los pocos que aún estaba dispuesto a hablar con él, diciendo que probablemente el director general no recordaría su nombre en 6 meses. Pero el sistema lo recordaba. Todas las puertas por las que Jake intentaba pasar con su tarjeta le denegaban el acceso. Todos los correos electrónicos que enviaba recibían respuestas corteses, pero no había seguimiento. Su nombre se había convertido en radioactivo. Luego llegó la tarea de reasignación. Camille, tan tranquila como siempre, dejó un paquete de documentos en su escritorio. Dirigirás la sesión de formación de la próxima semana, dijo. Nuevos empleados. 10. Jake parpadeó. ¿Hablas en serio? No bromearía con esto, respondió ella. Tú conoces los riesgos mejor que nadie. Casi se echó a reír. ¿Quieres que yo enseñe seguridad? Es como echar leña al fuego.
La expresión de Camille no cambió. Entonces quizá entiendas lo rápido que pueden arder las cosas. La primera sesión fue dura. Jake se quedó de pie delante del proyector, con la boca seca y sin voz. Los nuevos empleados lo miraban como si fuera un profesor invitado con mala fama. Uno le preguntó sin rodeos, ¿no eres tú el que reventó el panel 7? Jake no lo esquivó. Sí, respondió. Fui yo. Esperaron una broma. No hubo ninguna. Les explicó el procedimiento de bloqueo y etiquetado, los protocolos de EPI, los supuestos y los peores casos. Pero esta vez había algo diferente. No hablaba como un empleado de la empresa. Hablaba como alguien que había estado al borde de algo irreversible. Este lugar no da advertencias, les dijo. Da consecuencias. A veces sales con vida, a veces no. Nadie interrumpió después de eso. La noticia se extendió discretamente. Las sesiones de Jake eran diferentes, más sinceras, menos filtradas. No citaba el manual, lo traducía a la realidad. Algunos de los otros formadores empezaron a pasar para observar. Luis se detuvo después de la tercera semana. Escuchó desde atrás. Cuando terminó la sesión, esperó a que la sala se vaciara. Estás haciendo un buen trabajo, le dijo. Jake se burló. ¿Para un tipo en el exilio? Luis se encogió de hombros. Todavía estás aquí. La mayoría no dura tanto. Jake bajó la mirada hacia sus manos. Las mismas manos que solían moverse más rápido que la razón. No siento que esté marcando la diferencia. Luis ladeó la cabeza. El chico de la primera fila, el que tiene el pelo rapado, estaba a punto de empezar a saltarse los cierres. Te vio la semana pasada y cambió de opinión. Jake no dijo nada. Se recostó contra la mesa, en silencio. Quizás no podía deshacer los errores, pero podía asegurarse de que nadie le siguiera por el mismo camino. La primera vez que alguien volvió a pedirle consejo a Jake, le pilló desprevenido. Era una joven técnica, nueva en la planta, con los ojos llenos de nervios y ambición. Se quedó después de una sesión de formación, sosteniendo su casco como si pudiera responder por ella. ¿Cómo sabías que iba a producirse un arco eléctrico?, preguntó. Jake parpadeó. No lo sabía, respondió. Esa es la cuestión. Nunca se sabe realmente. Por eso existen los procedimientos. Ella asintió lentamente. Sí, pero tú has estado ahí fuera. Has visto cómo salía mal. Jake la miró durante un largo rato. Luego se sentó en el borde del escritorio y le contó todo. No la versión pulida, la versión real. Los accidentes que estuvieron a punto de ocurrir. Los atajos que casi le costaron más que un simple trabajo. El momento en que su placa pasó de ser un símbolo de habilidad a un símbolo de advertencia. Le contó que tener razón la mayoría de las veces no significaba nada si te equivocabas una sola vez. Después de que ella se marchara, se quedó en la sala vacía, mirando el lugar donde ella había estado. Esa conversación había sido diferente, como si algo hubiera cambiado. En las semanas siguientes vinieron más personas, en silencio, con cautela, preguntando por los protocolos, por los errores, por cómo decir lo que piensas cuando tu jefe de turno te dice que simplemente lo hagas. Jake no lo contó, no hacía falta. Su historia ya se había difundido, y no como una leyenda, como una advertencia. A esas alturas, su reasignación era extraoficialmente permanente. Voltrix nunca lo dijo en voz alta, pero todo el mundo sabía que Jake no volvería a la planta. Ya no estaba siendo castigado, pero tampoco se confiaba en él. Existía en un limbo, un hombre que no había sido despedido ni perdonado. Pero algo extraño sucedió en ese espacio. Jake cambió, no de golpe, no con discursos ni grandes gestos, silenciosamente, de forma constante. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde. Empezó a leer los manuales que antes ignoraba, a hacer preguntas que antes consideraba indignas de él. Cuando un compañero de trabajo se volvía complaciente,
No lo regañaba, sino que le decía lo que se sentía ver tu reputación derrumbarse en tiempo real. Ser utilizado como ejemplo. Algunos creían que era sincero, otros pensaban que estaba tratando de volver a la planta. Un técnico lo llamó una gira de redención a sus espaldas. Jake no le corrigió, porque quizá lo era. Una tarde, Luis volvió a pasar por allí. Dejó un sobre de manila descolorido en el escritorio de Jake. ¿Qué es esto?, preguntó Jake. Luis asintió con la cabeza. Fotos antiguas de seguridad, cosas que han sacado del archivo. Pensé que quizá te gustaría ver lo lejos que hemos llegado, o lo poco. Jake las hojeó. Fotos granuladas de trabajadores soldando sin máscaras, con los pies sumergidos en líquido refrigerante, metiendo las manos desnudas en maquinaria en funcionamiento. No por rebeldía, sino por ignorancia. Los protocolos aún no existían. No era rebelión, era simplemente como eran las cosas. Solíamos pensar que los guantes nos ralentizaban, dijo Luis en voz baja, hasta que alguien perdió un dedo. Jake levantó una de las fotos. Un hombre haciendo equilibrio sobre una viga a 2 pisos de altura, sin arnés ni cuerda de seguridad. Sonriendo. Le resultaba familiar. ¿Quién es este?, preguntó Jake. Luis sonrió levemente. Era yo. En 2003. Tampoco creía que necesitara seguridad en ese entonces. Jake se quedó mirando la imagen. Luego la volvió a colocar con cuidado en el sobre. No pensaba que iba a acabar como tú, dijo. Luis asintió. Yo tampoco. Jake miró alrededor de la habitación, que seguía siendo pequeña y sin ventanas. Seguía siendo un castigo para algunos, pero ya no para él. No creo que quiera volver, dijo tras una larga pausa. ¿Al piso?, preguntó Luis. Jake negó con la cabeza. ¿A cómo era yo? Luis le puso una mano en el hombro con firmeza pero sin apretar. Bien, dijo, porque te están observando, no los ejecutivos, los nuevos. Te están observando ahora, igual que te observaban antes. La única diferencia es lo que están aprendiendo. Y por primera vez en mucho tiempo, Jake no se sintió como una advertencia. Se sintió como un espejo. El chico le recordaba a sí mismo, delgado, manos rápidas, demasiado rápidas, siempre adelantándose a la lista de tareas, terminando antes de que los demás se hubieran puesto los guantes. Caminaba con un poco de arrogancia, del tipo que dice, lo tengo controlado, incluso cuando no es así. Jake observaba desde la puerta del anexo de entrenamiento, con los brazos cruzados, mientras el joven técnico se saltaba el paso de verificación al reiniciar un disyuntor. Era algo insignificante, apenas una infracción, pero Jake lo vio. El mismo patrón que él había repetido cientos de veces antes de su caída. Esperó. Le dio al chico la oportunidad de corregirlo. No lo hizo. Así que Jake cruzó la sala y se detuvo a su lado. ¿Nombre? El técnico se enderezó, claramente pillado. Eli Navarro. ¿Eres nuevo? 3 semanas. Jake asintió lentamente. Te saltaste la confirmación. Eli abrió la boca para protestar, pero la cerró. Jake se apoyó en el armario, tranquilo pero directo. ¿Crees que como no explotó nada no pasó nada? Eli se encogió de hombros. Es una zona de bajo riesgo. Solo estaba ahorrando tiempo. Jake no se inmutó. No estás ahorrando tiempo. Lo estás tomando prestado de tu futuro. Algún día tendrás que devolverlo y no te gustarán los intereses. Eli bajó la mirada, avergonzado. Me dijeron que tú dirigías este sector, que eras el técnico más rápido que habían tenido nunca. Jake asintió una vez. Lo era. Así es como me hice útil. Y también es como me convirtieron en ejemplo. Eli levantó la vista. ¿Te refieres a lo del ayuntamiento? Jake le miró a los ojos. Sí, eso no fue precisamente un momento estelar.
Fue mi legado en una pantalla. Todos los errores que creí que no importaban. Me convertí en un módulo de formación. Eli se quedó callado. Jake señaló el interruptor. Hazlo otra vez. Esta vez, según las instrucciones. Eli siguió el procedimiento. Comprobó ambos indicadores. Verificó la descarga. Miró a Jake en busca de confirmación. Jake asintió con la cabeza. Así está mejor. Sin atajos. Aquí no. Nunca. Eli dudó. ¿Cómo has podido vivir con eso? ¿Con las consecuencias? Jake exhaló. No se vive con ello, se vive a través de ello. Y si tienes suerte, ayudas a otra persona a evitarlo. Esa es la única forma en que empieza a tener sentido. Esa noche, Jake caminó por el piso vacío del sector 9. El zumbido de las máquinas había vuelto más suave de lo que recordaba, más tranquilo. Todos los rieles tenían pintura nueva. Todas las estaciones tenían nuevos letreros. El panel de seguridad cerca de la entrada ahora decía 41 días sin incidentes, en números brillantes y orgullosos. Pero algo más había cambiado también. En la pared justo afuera de la sala de descanso había un nuevo póster, hecho por la empresa, fondo negro mate. En letras blancas en negrita, una cita se extendía por el centro. El desafío de una persona puede costar 100 vidas. Solo necesito dar ejemplo una vez. Mira Sato. Debajo, en letra más pequeña, aprende, lidera, protege. Jake se quedó allí de pie durante un largo rato. Recordó el momento en que se pronunció esa frase. Recordó cómo se sintió al ser el ejemplo. La caída pública. El silencio posterior. El largo camino de vuelta a la relevancia. Ya no le guardaba rencor a Mira. No realmente. Ella no le había castigado. Lo había de tener. Le había llevado meses comprender esa diferencia. Pero ahora lo veía claro. Tan claro como la inscripción en la pared. Al darse la vuelta para marcharse, volvió a cruzarse con Eli. El joven técnico le hizo un gesto de asentimiento con la cabeza, esta vez sin miedo. Por respeto, Jake le devolvió el gesto. Ya no necesitaba ser rápido. No necesitaba ser el mejor. Solo necesitaba ser alguien digno de admiración. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.